Buenas noches a todos y bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión, a la noche de nuestra cita habitual los viernes a las 10 en esta casa, en la ventana de Cáceres, para todos ustedes. Una temporada más, arrancando el año 2022, deseo para todos que traiga mucha salud, mucha suerte, trabajo, que es importante, y sobre todo buenos momentos, momentos de felicidad, que siempre son necesarios y más en estos momentos. Bueno, hoy vamos a hacer un programa con invitados para mí muy especiales, cada uno de ellos con una aportación importante, ¿no? Y bastante singular. En primer lugar, vamos a tener un encuentro con el sociólogo y profesor de universidad, Santiago Cambero, para hacer reflexiones con un tinte optimista, sin dejar de lado ese punto crítico de la transformación social que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Con él vamos a hablar acerca de un artículo que publicó no hace mucho tiempo sobre actitudes positivas y aprendizajes que hemos ido teniendo a nivel social y a nivel individual por esta pandemia que estamos viviendo. Ese artículo llevaba un título muy sugerente: Querido 2022. Pues de todo eso vamos a hablar con él aquí, en este programa, esta noche, con Santiago Cambero. Después vamos a tener una cita con un compañero, amigo para mí, por supuesto que sí, al que hace algún tiempo que no veía y que gracias a este encuentro que vamos a tener en Sentir Cáceres Televisión, gracias a su poemario El lugar de los dignos, gracias a todo su bagaje cultural y vital en otras tierras lejanas, las que vamos a hablar, lleno de recuerdos y de experiencias maravillosas, pues me vuelvo a reencontrar con él. Y para mí pues es un motivo muy especial de arrancar la temporada en el 2022 de este programa con alguien que a nivel personal pues también aprecio muchísimo. Mario Lourtao, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no hace mucho tiempo, pero sí, bueno, sí el necesario para echarnos de menos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que uno siempre está un poquito como más limitado por ciertas cosas personales, pero que me alegro un montonazo de que estés aquí. Pues igualmente, es un placer estar aquí, sobre todo verte de nuevo y poder charlar un poquito de literatura, de ese mundo de las emociones que reporta la poesía, y que sé que a ti también te encanta vivir ese asombro que desprenden las palabras. Bueno, preguntarte cómo estás es una obviedad porque los dos somos profesores y los dos sabemos perfectamente pues a qué nos tenemos que atener en estos tiempos, ¿no? Afrontar la realidad de las aulas con el mayor optimismo posible y bueno, pues haciéndolo pues como podemos todo el mundo, cada uno en nuestro trabajo. Pero yo quiero que este encuentro que vamos a tener personal y compartido con el público de Sentir Cáceres sea un encuentro dinámico, ¿no? Yo quiero llevarte por distintos lugares que nos pueda permitir, ¿no? El día de hoy, que son sugerentes, que tienen mucha relación con el paisaje árabe, con toda esa estética que a ti te ha inspirado mucho para entremezclarla con tus sentimientos, con recuerdos, con vivencias y crear, Mario, esos poemas que bueno, se encuentran formando un poemario maravilloso, El lugar de los dignos, que te ha reportado, aparte de un reconocimiento con un premio, ¿no? Literario bastante importante, pues un decir, toda mi evolución poética está aquí, ¿no? Toda mi madurez poética está aquí reflejada y lo que todavía te queda, Mario. Bueno, ojalá sea así, ojalá sea de esa manera que tú dices y siga aportando mi granito de arena a la poesía. Es un libro que me está dando muchas alegrías. Recibió el premio José de Espronceda de poesía, Ciudad de Almendralejo, y bueno, lo ha publicado Algaida en una edición muy cuidada y está teniendo muy buena respuesta de parte de los lectores. Y está teniendo críticas también bastante aceptables y yo muy contento con el libro y ojalá no me quede en este libro, sino que siga evolucionando en mi poesía y disfrutando de ella. Pues otro de los grandes lujos de este programa, además de estar con Santiago Cambero y con Mario, vamos a estar también con José Asecas, uno de los nombres más destacados de la ciudad de Cáceres en la historia sentimental y cultural de esta ciudad. Vamos a hablar con él de muchas cosas, porque el próximo día 22 de enero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres, el público de nuestra ciudad tiene una cita con Cantautaria, ese festival solidario que va a reunir a grandes artistas de la región y de
nuestra ciudad, siempre por una causa solidaria, aunando solidaridad y cultura, dos armas muy importantes en nuestra sociedad. Con todo eso, hoy tenemos una cita con ustedes, que nos acompañen, que eso es lo que queremos, que es lo más importante, y pasar un rato agradable también con Mario. Muchísimas gracias por estar ahí. Les dejo el correo electrónico que están viendo en pantalla, sentircacerestv@gmail.com. Y Mario, en un momentito te veo. Vamos a charlar con Santiago y disfrutamos de este atardecer, de este anochecer en la ciudad de Cáceres contigo y con tu buen Mario. Precioso, sin duda. Será pasar por aquí, por las calles de Cáceres y hablar contigo, charlar contigo. Hoy vamos a abordar un concepto muy importante para nuestra asignatura de Sociología de la Vejez y del Envejecimiento. Es el llamado envejecimiento activo, un concepto que declaró la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 y que ahora va a cumplir, por tanto, 2 décadas, y que tiene como objetivo optimizar las oportunidades de salud, de seguridad y de participación en las personas a medida que vamos envejeciendo. Y por tanto es un marco para el desarrollo de políticas públicas, como digo, encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas según vayamos envejeciendo en estas sociedades cada día más longevas. Por tanto, todos ustedes son un buen ejemplo de envejecimiento activo y muchas más personas que participan en actividades físicas, deportivas, culturales o de voluntariado. Son, como digo, un ejemplo a tener muy presente en el resultado de esas iniciativas por parte de nuestros poderes públicos. Gracias por su atención y seguimos aprendiendo a envejecer. Pues desde este rincón de la ciudad de Cáceres, el jardín de Cristina de Ulloa, vamos a recibir a una persona que hace no mucho tiempo escribió un artículo que se publicó en el diario Hoy, Querido 2022, y que recoge un cúmulo de reflexiones con un tinte muy optimista, pero también haciendo un análisis y un balance de lo que ha supuesto la transformación social de esta pandemia en el mundo y en nuestras vidas. Con nosotros hoy se encuentra Santiago Cambero. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, profesor de la universidad, concretamente doctor en Sociología, con un bagaje de investigación muy interesante, ¿no? En las personas mayores, sobre todo, bueno, pues en cómo esas personas tienen un valor importantísimo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, que a veces se olvida, las nuevas generaciones no son conscientes de ello, pero que gracias a tus investigaciones y tu trabajo se ha puesto en valor muchas cosas, ¿no? Y sobre todo hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos del potencial que tienen nuestros mayores para nuestras vidas. De todas estas cosas vamos a hablar, pero hoy nos lleva aquí, Santiago, como bien sabes, ese artículo que se publicó, Querido 2022, que escribiste, un cúmulo de reflexiones, porque no somos los mismos, Santiago, porque la pandemia nos ha cerrado muchas puertas, nos ha abierto otras cosas, ha cancelado muchas cosas, nos ha oprimido, nos ha quitado mucha libertad, nos ha abierto otras expectativas. ¿Cómo nos ha transformado todo esto? Bueno, sin duda estas circunstancias pandémicas han transformado, como tú bien dices, Ángel, todos nuestros estilos y hábitos de vida, de manera que de alguna forma tenemos que ser conscientes de ese cambio. Eso es muy importante, y el motivo por el cual se ha producido ese cambio, que ha sido un microorganismo que a escala global, como digo, ha conseguido que el día a día de una especie que se consideraba invulnerable en la faz de la Tierra se ha demostrado que es débil y que por tanto no somos tan omnipotentes como siempre nos hemos considerado los seres humanos. Pero es verdad que ha habido una serie de cambios en nuestros estilos y hábitos de vida en los que algunas personas quizás hayan sabido utilizarlos como oportunidades y en algunos otros casos ha sido también como un momento de reflexión para ser conscientes, como decía anteriormente, de nuestras debilidades. Y por tanto hay personas que quizás en estos momentos, bueno, pues lo estén aprovechando de alguna manera en cualquier ámbito de nuestras vidas, de nuestras facetas vitales, pero posiblemente haya personas que estén sufriendo, ¿no? Y efectivamente hay una serie de segmentos de la población
que son los que están sufriendo ese varapalo de estas circunstancias pandémicas de una forma diferente. Con esa capacidad de adaptación al medio social, en este caso de un contexto de pandemia, pero hay personas, como digo, que no han sido capaces ni están siendo capaces de afrontar ese día a día de cambio personal, de cambio familiar, de cambio laboral, de cambio académico, etcétera, ¿no? Lo cierto, Santiago, es que muchas veces lo hablamos, ¿no?, entre nosotros, en el trabajo, con la familia. Quizá la pandemia también nos ha enseñado nuestras debilidades, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho de ese artículo que escribiste, que dice que las personas ahora nos hemos convertido como en un pequeño punto dentro de un universo, ¿no? Qué débiles somos ante muchas realidades, ¿no? Y concretamente ante esta, ¿no? Evidentemente. Yo creo que también son momentos para entender la importancia de la gente que nos rodea, que de alguna manera también nos refuerza en el día a día, que nos nutre de experiencias vitales para poder afrontar con resiliencia, que es una palabra, como todos bien sabemos, de moda en estos momentos, y para poder recuperarnos, no solamente económica, sino personalmente, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que más que nunca mantengamos la autoestima lo más alta posible para poder seguir proyectando, ¿no? En ese artículo, querido 2022, como tú bien decías, es una visión positiva o propositiva de lo que tiene que ser este nuevo año, y evidentemente no está exenta de riesgo, como es evidente en estas circunstancias pandémicas, pero también es una llamada de atención a la opinión pública, a la sociedad en general, y también, ¿por qué no?, a los poderes públicos, para que de alguna manera también nos reanimemos en este nuevo estado en el que nos encontramos, que en su momento hablaban de esa nueva normalidad. Yo no sé si esto es la nueva normalidad o es la normalidad anterior. Lo cierto es verdad que lo que ya pasó hace 2 años y medio, o ya casi 3 años, eso no va a volver a suceder. Y a las pruebas me remito cuando estamos viendo las restricciones en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo profesional, lo académico, lo laboral, incluso lo personal y familiar, ¿no? Hemos visto cómo las recientes navidades, festividades navideñas, en la mayoría de los casos hemos tenido una especie de revival de lo que pasó en las navidades anteriores, en las que teníamos muchas expectativas puestas en cuanto a la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, y bueno, la realidad ha demostrado que no ha sido posible en la mayoría de los casos, y que hemos podido, bueno, pues de alguna manera, pues pasar estos días de la mejor manera posible con nuestros seres más queridos. Por eso creo que es más importante que nunca tener esa autoestima alta y, por otro lado, saber rodearse de personas nutritivas. Algunos le llaman personas vitaminas. Yo también, incluso en ese artículo, como verás a continuación, hablo de los triggers, que son esas personas gatillo que de alguna manera nos impulsan, nos orientan en la vida para poder seguir desarrollando nuestros proyectos vitales, y eso es muy importante como mensaje positivo a la ciudadanía en general. Claro, esa es la clave, Santiago, ser optimistas, que eso es muy importante en estos tiempos, y encontrar a esa persona o a esas personas que nos den esa energía, ¿no? Y que tengan ese caudal de felicidad y que nos lo contagien. Eso sería lo ideal, pero no es fácil encontrar eso, ¿no? No es fácil encontrar esas personas gatillo o triggers, pero lo cierto es verdad que existen a nuestro alrededor y tenemos que saber o tener la capacidad de localizarlas. Y cuando localizamos a esas personas, como digo, hay que nutrirnos de todo lo que nos cuentan, de lo que nos dicen, de lo que nos van a permitir proyectar en un futuro más inmediato, ¿no? Y yo lo digo porque es verdad, ¿no? Y que esas personas no tienen que ser ni nuestros familiares, ni nuestras parejas, tienen que ser personas que nos encontramos en el día a día, en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y que, como digo, son personas que nos hacen tener una cierta fortaleza para, como digo, afrontar estos tiempos tan convulsos y de cambio en los que estamos inmersos en este momento. Y sobre todo porque la felicidad en ese caso sería recíproca. No es feliz solamente el que tiene la posibilidad de encontrarse con una persona así, sino que si la otra persona es buena gente, es feliz haciéndole el bien también a los demás. Sin duda, esa retroalimentación que podemos encontrar, esas personas tan estimulantes, tan orientadoras, esos triggers de los que hablamos, evidentemente son los que van a posibilitar, como digo, el que podamos seguir avanzando con esos proyectos a lo largo de este año y de los próximos años, ¿no? Pero lo cierto es verdad que yo, en ese sentido, en ese artículo, el querido 2022, era un mensaje positivo y propositivo, y sobre todo de ánimo, ¿no? Como decíamos, de reanimar un poco a la ciudadanía en general, para que, como digo, podamos intentar de alguna manera, desde lo intro hacia lo exterior, poder cambiar también nuestra realidad y adaptarnos a las mejores posibilidades a estos tiempos tan convulsos y cambiantes.
En esas reflexiones, Santiago, después de toda esta carga de optimismo, ¿no? que creo que la gente que nos está escuchando ya estará tomando nota de ello, ¿no? porque es así. El mismo artículo lo dice muy bien, ¿no? La mejor vacuna que hay es la de rodearse de este tipo de gente. Pero también la pandemia nos ha abierto unas brechas en la sociedad terribles y preocupantes. La gente lo habla en la calle, en los cafés, en el trabajo, cuando nos reunimos con la familia, en lo que nos podemos reunir, ¿no? La desigualdad tan enorme que esta pandemia ha abierto. Y luego, bueno, pues de la noche a la mañana, en el transcurso de todo este cambio de escenario, muchas veces provocados por la presión burocrática, por la presión también económica, por cambios de escenarios a veces en contra o no considerando mucho los criterios científicos, todo esto que desconcierta mucho a la ciudadanía, pues han crecido los delitos de odio, la manipulación en la información, lo dices muy bien en ese artículo, ¿no? La falta de información o la manipulación, ¿no? Bueno, aquí hay muchos temas que tratar, Ángel, ¿no? O sea, en primer lugar hay que decir que efectivamente los tiempos de prepandemia, que es como ahora se dice, bueno, pues evidentemente era otro escenario social, personal, familiar, laboral, académico, profesional, etcétera, y sin duda alguna ha cambiado todo, como tú bien dices, ¿no? Y hay personas que han tenido esa capacidad de adaptación y hay gente que no ha tenido esa capacidad de adaptación, ¿no? Pero lo cierto es verdad que en este contexto estamos viendo mucha desinformación, mucha desorientación, incluso me atrevo a decir que hay una especie de infotoxicación. Es decir, hay un exceso de información que no somos capaces de asimilar como información y convertirla en conocimiento, y eso provoca que muchas veces pongamos en duda la eficacia y la seguridad con respecto a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Hay una población, bueno, no mucha en el caso de España, pero sí en el resto de Europa, en el que estamos viendo cómo hay personas que han decidido no vacunarse. Evidentemente, yo tengo que decir que eso es un gesto de insolidaridad con el resto de la población. Yo animo, evidentemente, desde aquí a que toda la gente se vacune. Cuantas más dosis de refuerzo, mejor. Y si conseguimos esa inmunidad comunitaria lo antes posible, mejor, sobre todo para reforzar el sistema inmunológico, tanto personal como comunitario, ¿no? Incluso en ese artículo hablaba de la mejora del estado humoral, haciendo un juego de palabras de cuestiones fisiológicas, médicas, con el estado de humor, ¿no?, de la población en general. Y es muy importante reforzarlo. Y eso se refuerza con vacunas. Y evidentemente, sobre todo, evitando, como tú bien decías, que se propague ese discurso de odio. Estamos asistiendo en España y sobre todo en el resto de Europa a cómo ese discurso de odio se está haciendo cada día más intensivo y extensivo. A mí me preocupa muchísimo que las generaciones más jóvenes se puedan hacer eco de ese tipo de mensajes de odio, y creo que en ese sentido hay ámbitos como es el educativo en el que hay que trabajar intensamente para lograr de alguna manera desarticular, desmitificar todos esos mensajes tan equivocados, esos fake news que le llaman, y conseguir que la ciudadanía y especialmente la población más joven tenga la información adecuada para saber, como digo, decir en cada momento lo que tenga que decir, con libertad absoluta, pero ciertamente con esa seguridad de lo que uno está diciendo no atenta contra los derechos de otras personas. Y estamos viendo cómo ese discurso de odio se está fraguando en Europa, y a mí eso sí que, como sociólogo, sí que me genera una cierta inquietud, que no incertidumbre, que también tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El momento de incertidumbre que estamos viviendo, y que de alguna manera las evidencias científicas son las que ponen de manifiesto cuál es la hoja de ruta que hay que dirigir desde las administraciones y poderes públicos para que podamos lo antes posible seguir batallando contra el COVID-19. Y por eso más que nunca hay que tener confianza también nuestros políticos, aunque es verdad que no es, digamos, lo que sociológicamente suele indicar las investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, pero sobre todo con las evidencias científicas. Tener más confianza en los científicos y en las científicas, sobre todo en estos momentos en los que, como digo, se ha puesto a manifiesto de que las vacunas, las epidemias, las pandemias estaban ahí. Vivimos un entorno microbiano, y eso era algo que parecía que estaba muy alejado, pero nos ha tocado. Cuando nos ha tocado, tenemos que reaccionar convenientemente. Claro, y otro de los temas que también preocupa muchísimo, Santiago, es
las consecuencias psicológicas, ¿no? Que tanto en los más jóvenes como en los más mayores se están acentuando muchísimo. Las consultas a los psicólogos, a los psiquiatras aumentan de manera considerable, y todo esto ha hecho que realmente tanto la comunidad educativa como las familias, como haya una preocupación importante, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer todo esto a la larga en las personas jóvenes y también en los mayores, que han sido, desde el primer momento, fueron los protagonistas, las grandes víctimas, ¿no?, de esta pandemia? Sin duda alguna, uno de los aprendizajes sociales de la pandemia, porque también los ha tenido, ha sido poner encima de la agenda política o del tapete político la salud mental. Es decir, hemos sido conscientes de nuestras debilidades, como decía al principio de la entrevista, y en la que las secuelas psicosociales evidentemente son evidentes en todas las personas, pero especialmente, como tú dices, las personas jóvenes y las personas mayores. En cuanto a las personas jóvenes, porque de alguna manera se les ha impedido ese proceso de socialización primaria y secundaria, sobre todo con su grupo de iguales, para experimentar, para descubrir, para explorar. De un día para otro se les ha dicho: no puedes salir a la calle, no puedes tener relaciones con personas de tu misma edad, no puedes ir a un centro educativo como ibas anteriormente, a los centros de ocio de igual manera. Es decir, eso, si uno se pone a pensarlo ahora desde su perspectiva de la edad que tenemos en este momento, para nosotros hubiera sido como un jarro de agua fría. Y por tanto tenemos que ser más que nunca conscientes del impacto psicosocial que eso está produciendo entre la población juvenil, y sobre todo los padres y madres que sean conscientes de que sus hijos e hijas pueden sufrir, como digo, esas secuelas. Y en cuanto a las personas mayores, es evidente que en las primeras olas de la pandemia en este país hubo muchísimos fallecimientos. Recordemos que hubo momentos en los que había 400 personas que morían a diario. Es decir, estamos hablando de un avión que se estrellaba todos los días y morían 400 personas. Fijémonos en el impacto que tiene esa tragedia en nuestra sociedad. Bueno, y de esas 400 personas, en su mayoría eran personas mayores de 60 años. Y en su mayoría eran personas que vivían en residencias de mayores. Es decir, personas que estaban aparentemente protegidas, que estaban atendidas, pero la realidad demostraba que cuando un virus como este entraba en un centro residencial era difícil de aplacar. Y hay que decir también que ahí los profesionales sociosanitarios han sido, digamos, los héroes anónimos, que han hecho todo lo posible para que nuestras personas mayores puedan vivir con la máxima garantía de seguridad en sus vidas. Pero a pesar de ello, como digo, hay que lanzar también un homenaje a tantas personas mayores que muchas de ellas, como bien sabemos, han fallecido en la soledad, sin tener contacto apenas con sus seres queridos, con sus familiares, simplemente con el cariño y la mano de una profesional que la está acompañando en los últimos momentos de sus vidas. Y eso evidentemente ha hecho también que ese estado del miedo, del pánico colectivo, se haya embargado de muchas vidas de nuestros mayores. Y eso evidentemente es momento ahora para de alguna manera deshacerlo y conseguir que esas personas mayores tengan esas relaciones intergeneracionales como hemos tenido hasta ahora, ¿no?, donde pueden convivir hasta 4 generaciones debajo de un mismo techo. Y eso también muestra, como digo, esa importancia más que nunca de estar unidos entre personas de distintas edades. Lo cierto es que sí, es verdad que hemos aprendido muchas cosas de la pandemia, ¿no? A valorar ciertos aspectos que quizás los teníamos un poquito olvidados, como tú muy bien dices, ¿no? Esa relación intergeneracional, ese aprendizaje, esas experiencias de padres con abuelos, con hijos, tan necesaria hoy en día, ¿no? Pero yo, por todo esto que tú cuentas, siempre que tengo la oportunidad defiendo al sector sociosanitario, porque es cierto que en estos últimos tiempos ha estado también muy devaluado y muy criticado, ¿no? Y sin embargo han estado ahí en la primera línea de batalla y han hecho cosas verdaderamente increíbles, muchas veces por encima incluso de sus propias posibilidades. Bueno, en esta transformación social, Santiago, donde hemos visto pues un Estado haciendo política en situaciones casi de excepcionalidad continua, con mucha tensión política también, ¿no? Desde que empezó todo esto. El contacto muy virtual, la comunicación muy virtual. De todo esto, ¿qué nos va a quedar de aprendizaje bueno o de tener que mejorar de cara al futuro cuando todo este capítulo ya se cierre? Hombre, como decía, hay aprendizajes sociales que han venido para quedarse y que pueden ser considerados como positivos en el desarrollo social en el que nos estamos inmersos. Y habrá otras cuestiones que evidentemente habrá que olvidar, ¿no?
cuando pase esta situación de pandemia. Pero ciertamente todo lo que tiene que ver con la virtualidad, todo lo que tiene que ver con las relaciones personales y familiares, cómo se han visto modificadas en los ámbitos de nuestros entornos más domésticos, más familiares, todo lo que tiene que ver con la telemedicina, con el teletrabajo, por ejemplo, ¿no?, que se ha impuesto en muchísimas empresas, incluso multinacionales, además de la administración pública. Yo creo que hay algunos aspectos que son positivos y que se van a quedar, y habrá otros que desaparezcan. Yo creo que lo importante es saber innovar, saber buscar nuevas herramientas, como digo, para adaptarse a los nuevos tiempos, tener esa proyección proactiva que nos permita dar soluciones anticipadamente a los problemas sociales que puedan acontecer en los próximos tiempos, y yo creo que esa es una de las aprendizajes sociales que podemos obtener de esta situación en la que estamos todos inmersos, ¿no? Es decir, el que los proyectos no sean a medio o largo plazo, sino que sean inmediatos, el llamado carpe diem, el vivir el momento, el disfrutar de este momento en el que tú y yo ahora mismo estamos compartiendo esta conversación televisada, ¿no? Es decir, yo creo que estas son las cuestiones que tenemos que saber apreciar en estos momentos de nuestras vidas y darnos cuenta de la importancia de seguir avanzando y desarrollándonos en cualquier faceta de nuestras vidas, ¿no? Por eso de ahí ese mensaje tan positivo y propositivo, hablando de buenos propósitos para este año 2022. Pues Santiago Gambero, ha sido un placer esta dosis de vacuna de optimismo que nos has lanzado en este programa. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros y con el público de Sentir Cáceres este ratito. Te deseo un feliz 2022 y seguiremos pues eso, al pie del cañón, leyéndote en todo tu análisis y tu crítica de transformación social, siempre tan constructiva y tan interesante. Muchas gracias. A vosotros por la invitación. Gracias. Merzuga. Abrir un libro como quien camina descalzo por las dunas, pisar sobre su arena de palabras como unos pies que prensan los poros de la uva en la vendimia roja, oír cómo gotea su jugo de fonemas, la ventisca que tensa las cuerdas invisible de un arpa en el desierto, ser la línea de fuego que franquea el alacrán sin quemarse, ser, por instantes, refugio, mansedumbre, tacto, sosiego, la quietud de un poema. Un poblado de adobe atravesado por el último rayo que marca el horizonte. Se trata de una antigua casa que se atribuye a un rico mercader que allá por la época de los almohades la habitó y adaptó conforme a los hábitos y costumbres de su cultura. La edificación es singular y de gran interés, ya que además de los elementos propios de la arquitectura árabe, se añaden otros mucho más antiguos de la época romana. Al tratarse de una casa, el recorrido es ameno y se realiza en poco tiempo. El precio es casi simbólico, por lo que la visita es recomendable. Según nos cuentan, fue descubierta por su antiguo dueño, José de la Torre Genil, quien la adquirió como vivienda y posteriormente la adaptó como museo al descubrir la gran cantidad de tesoros que escondía. La casa museo es el fruto de la labor de su dueño durante más de 10 años. En ella encontraremos, además de todo tipo de utensilios, ropajes, alfombras o libros religiosos, un aljibe de origen romano que a día de hoy todavía sigue operativo.
Bueno, pues ya hemos entrado en esta casa Museo Árabe, un sitio que yo invito a todos los turistas que están viendo el programa y los cacereños y cacereñas que todavía a lo mejor no lo conocen, pero es un sitio encantador, ¿no? Que de algún modo nos permite adentrarnos en la cultura árabe, y qué mejor que hacerlo contigo, sí, Mario, que has estado pues gran parte de muchos años de tu vida allí, ¿no? Y además de impregnarte de la cultura árabe. Gracias a aquella experiencia ya formaste también tu familia, ¿no? Es que te trajiste todo de allí. Ángel, efectivamente, sí. Bueno, pues como cuentas, estuve allí en Marruecos, he estado de profesor de secundaria de inglés, pues aproximadamente casi 11 años, en diferentes institutos que desarrolla el Ministerio de Exterior de Educación. Y bueno, he estado básicamente entre Rabat y Casablanca, entre las dos ciudades más grandes que hay allí. Y en Casablanca conocí a mi mujer, que fue algo maravilloso desde luego, y bueno, a partir de ahí formamos una familia y ahora estamos aquí viviendo en Cáceres juntos. Uh-huh. Bueno, cuando hemos entrado aquí, lo primero que me has dicho ha sido, Ángel, esto es algo muy típico, este patio, de las casas y de las construcciones de las casas árabes. De las casas árabes, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues este sería lo que llaman riad en las casas árabes, sería el pequeño jardín de una zona de relax y de meditación, de relax, para estar con familiares y bueno, una zona maravillosa, porque casi siempre los riad los tienen acondicionados de tal manera que suenen a lo mejor pequeñas fuentes de agua, o siempre lo acomodan con naturaleza, con flores, y son muy llamativos y producen un bienestar muy, muy bonito. Si vais, por ejemplo, a muchas de las ciudades allí de Marruecos, Marrakech, por ejemplo, en la parte de la Medina, en la parte antigua, alrededor de la plaza de Yemafna, pues hay un montón de casas árabes que las llaman riad, y están todas ellas tienen su patio particular parecido a algunas, y son una preciosidad. Simplemente, aunque no te alojes en alguno de esos riad, vale la pena ir de uno a otro viendo lo bonito que son por dentro y la decoración que tienen y ese detallismo que tienen también los árabes en ese sentido, la gente de Marruecos. Pues vamos, yo creo que no me he equivocado trayéndote a este sitio en este anochecer, y vamos a dar un paseíto por la casa, por esta casa árabe, y me vas contando, ¿no? ¿Qué te suscitan las cosas que aquí encuentras? ¿Qué recuerdos te traen? Porque si bien es cierto que tu poemario, El lugar de los dignos, es lo que nos ha traído a este encuentro personal y con el público de Sentir Cáceres, la primera parte tiene que ver mucho con los recuerdos, y a eso hemos venido aquí, a esta casa museo, a darle vida a esos recuerdos que aparecen muy bien reflejados en esos poemas de los que vamos a hablar. ¿Te parece? Sí. Pues vamos a continuar con la visita. Muy bien, Ángel. Bueno, un lugar lleno de muchísimo encanto, ¿no? Nos encontramos ahora mismo en el harem, que además viene también muy reflejado en tu poemario, ¿no? Pues sí, hay uno de los poemas en los que toco el concepto de harem, pero ese mundo femenino en el que se dan cita las mujeres y comparten habitaciones y comparten vivencias personales, está a veces un poquito desmitificado en el mundo occidental, no hacen un servicio de tipo sexual, por decirlo de alguna manera, en esos harenes. Era una zona de convivencia realmente entre ellas. Yo he tratado el harén desde el mundo literario, de alguna manera, poético, y el harén que yo trato en uno de los poemas es las palabras que van surgiendo poco a poco, y bueno, un juego metafórico entre los vocablos, las palabras, un poco los jardines y todo lo que me va sugiriendo la poesía
a través de las palabras, y ese harén realmente es ese sitio de descanso, ese sitio de bienestar que donde se junta la poesía, donde termina el poema de alguna manera. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno viene aquí y ve el color, ¿no?, de la indumentaria de la mujer árabe, de pronto se te viene a la cabeza la situación de la mujer en el mundo árabe en la actualidad, ¿no? Algo que verdaderamente es alarmante por muchos factores, por la religión, por el patriarcado, también por la visión radical, ¿no?, que se tiene muchas veces de las religiones con fines muchas veces políticos, ¿no? ¿Cómo vives tú eso, no? Porque me imagino que con una especial sensibilidad, porque además, bueno, tu mujer es de allí, ¿no? Con lo cual, pues hay más conexión todavía, ¿no? Con ese sufrimiento global que tenemos todos cuando nos llegan imágenes y noticias, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, primeramente simplemente especificarte que el mundo árabe es enorme. Hay un montón de países en los que nada tiene que ver el mundo árabe en Marruecos, que es un país mucho más abierto en tradiciones y en costumbres y socialmente es mucho más abierto que los países de Arabia Saudí o otros países como vemos Irán, Irak o Afganistán. Todos esos países no tienen nada que ver socialmente con Marruecos. Sin embargo, la mujer sigue teniendo mucho terreno por ganar. Aún está, respecto al mundo occidental, sí que está bastante retrasada todavía. Sin embargo, en las ciudades que yo he vivido, en Casablanca, en Rabat, ibas por la calle y veías mujeres de todo tipo, algunas con indumentaria típica de Marruecos, algunas llevaban el pañuelo, no el burka, porque burkas allí en Marruecos se ven muy poquitos o prácticamente nada, sino que sí veías a mujeres con la indumentaria o simplemente vistiendo igual que cualquier mujer que ves aquí en España, en cualquier ciudad de España, vistiendo al estilo occidental, con unos pantalones, blusas y con la misma elegancia que aquí. Lo que sí es verdad que en Marruecos, hablas del patriarcado, sí que es verdad que he visto cosas allí muy duras. Por ejemplo, he visto a mujeres en las zonas rurales, he visto a mujeres cargando con madera a las espaldas y prácticamente encorvadas y trabajando para la casa, haciendo toda la labor de la casa, mientras los maridos a veces se quedan tomando té y no hacen nada. Pero luego sí que existe una sociedad matriarcal. La sociedad marroquí es más matriarcal que patriarcal. Todo gira en torno a la madre, y la madre y las hijas son las que llevan la casa de alguna manera, y las que, por decirlo de alguna manera más común, son las que llevan los pantalones en casa. No sé si vale la pena decir esa expresión, pero bueno, poco a poco yo creo que se van abriendo las mujeres a otra mentalidad, sobre todo porque hay más acceso a la educación. Se han creado grandes universidades allí en Marruecos y creo que ese acceso de la mujer a los estudios va a dar mucho desarrollo social en ese sentido. Continuamos en esta casa y bueno, vamos a ir ahora a esos recuerdos de estos años que, como dices, has vivido en Marruecos y que bueno, que tanta riqueza personal y cultural, ¿no?, te han aportado. Muy bien. Pues llegamos a esta otra parte de esta casa árabe, que podríamos decir que es como si fuera un salón, ¿no? Un salón que te evoca también muchos recuerdos por los utensilios que estamos viendo aquí. Me comentabas recuerdos de la cultura culinaria, ¿no?, de allí, ¿no? Sí, ellos tienen una cocina muy rica y desde luego que animo a todo el mundo a que la pruebe. Tienen unos platos deliciosos, cuscús, los tallines son muy buenos y bueno, esas especias que utilizan son muy diferentes de las que utilizamos nosotros aquí, pero hacen platos deliciosos. Y bueno, lo que hacen las familias normalmente es juntarse en el salón. Más o menos tienen esta estructura, tienen unas tarbas, una especie de sofás largos,
donde se sientan a lo largo de Ujú. los sofás. Aquí lo estamos viendo. Y bueno, luego ya tienen unas mesas en las que sirven el té. Es una manera de reunirse la familia y de aunar lazos, ¿de acuerdo? Y simplemente allí hacen todo ese ritual que hemos visto muchas veces con el té, o grandes comidas familiares, en las que a veces de un solo plato come toda la gente. El cuscús, por ejemplo, tradicionalmente se comía de un mismo plato, toda la gente comía del mismo plato. Ahora, bueno, depende de la familia, utilizan platos o no utilizan platos, pero sí que el salón es el lugar de reunión por antonomasia en el mundo árabe. Pues hemos llegado a este punto de la casa, en la parte inferior hemos bajado, ¿no? De alguna manera, como muchas veces baja el ser humano, ¿no? Cuando ocurre alguna tragedia o nos toca afrontar alguna realidad, algunas de las cuales recoges en tu poemario. La realidad del Alzheimer, que es una realidad muy dura en el ser humano. Algunas veces la hemos tratado en el programa, ¿no? Sí. No solo para quien la padece, sino por supuesto también para los familiares acompañantes, o incluso, por ejemplo, la soledad, ¿no? Cuando de pronto se te va un amigo o se te va alguien que es importante en tu vida, ¿no? Y cómo el ser humano desciende de esa vitalidad y de esa alegría, y se topa pues con unos sentimientos y con unas sensaciones verdaderamente tristes. Y el bajar hasta aquí me ha recordado precisamente a algunos poemas que reflejan eso, ¿no? En tu poemario. Bueno, sí, como comentas, Ángel, hay algunos poemas como El reino del olvido, que trata principalmente de temas. Hemos seguido un hilo conductor a través de la cultura árabe o de Marruecos, de esos lugares que me han sugerido a mí vivencias personales, pero que son al mismo tiempo universales. Pero también he querido tocar otros temas más amargos, por llamarlos de alguna manera. Y el Alzheimer es una enfermedad que creo que estás hablando, que nos llega de la peor de las maneras, y que a veces esa impotencia esa impotencia de no saber cómo reaccionar ante ese tipo de enfermedad nos hace sentirnos realmente desdichados. Y bueno, no solo ese, también tengo otros poemas que tienen ese tono amargo, elegíaco, superación de una pérdida. Hablo de la vida en general, pero luego no doy esperanza. Al final del poema realmente cierro el poema en superación de una pérdida, diciendo que no vamos a tener otra vida más allá de la que tenemos ahora, que nada nos espera al otro lado realmente. Mis poemas y mis poemarios suelen jugar con esa tonalidad entre amargura, son bastante elegíacos, pero también me gusta tocar ese tono celebratorio del poema, alguna mezcla agridulce, diría yo, con mi poesía, y trato de transmitir también positivismo, más que esa negatividad que puede parecer en esos dos poemas. Sí que trato de expresar esperanza y de expresar sentimientos positivos. Bueno, hay que decir que esta es una parte de la casa que son los baños árabes, ¿no? Que también es muy característico de las construcciones de allí, ¿no? Sí, esto es un hammam, y en el hammam es donde realmente se juntan las mujeres o donde van los hombres, porque cada uno va por su parte, y todavía siguen existiendo en el mundo árabe. Muchos se juntan y son baños de agua caliente. Allí te frotan la espalda con agua caliente, está todo a una temperatura bastante cálida. Y bueno, yo no he probado hammam nunca, realmente no he estado nunca en un hammam, pero dicen que son muy placenteros y que sales con una tranquilidad y con una paz interior que valdrá la pena probar algún día, ojalá. Pues no me quiero despedir de ti, Mario, de esta experiencia, de este encuentro, ¿no? Con tu poesía, con la cultura árabe, con todas tus experiencias vitales,
sin escucharte, compartir con el público de Sentir Cáceres, leer y recitarnos uno de esos poemas que contiene, ¿no?, este poemario del que hoy hablamos, el lugar de los dignos, si te parece. De acuerdo, Ángel, sí. Os voy a leer un poema. Es difícil elegir a veces qué poema elegir, pero ya que estamos aquí en la Casa Árabe, voy a leer un poema dividido en dos partes que lleva por título Marrakech, Medina. Marrakech, la Medina de Marrakech es la parte más turística, la parte antigua y realmente es preciosa. Es patrimonio de la humanidad, como la ciudad de Cáceres, y vale la pena perderse por sus calles. Marrakech, Medina. Después del azahar de los jardines, de gastar el estuco del palacio Bahía con nuestros ojos, tú buscabas perderte por el zoco, mezclar con tus mejillas la arcilla moldeada de la tarde, hundirte entre la gente y respirar el olor de las especias. Entramos en Yemafna y exprimimos las naranjas del deseo como quien sacia un sueño. Luego fueron la henna, los monos, las serpientes y esa vieja hechicera con rabos de lagarto y cascabeles que quiso leer tu suerte tomándote la mano. De pronto me dijiste: quiero beber el agua de un arroyo nevado del gran Atlas. 2. Cruzamos la Medina, silenciosos, cansados, hasta el Riad de Yusef. Un té calmó tu sed y un arrullo de aves posaron su quietud sobre la estancia. Detrás de los postigos, la arena de tus muslos, el rumor de una fuente desgranada en tu espalda. La tarde declinaba con su música ancestral y legendaria, y el gimbri y el tebel se adueñaron del tiempo. Marchémonos temprano, susurraste. Pasaremos Guasacet y llegaremos pronto. Quiero amanecer contigo en el desierto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Mario, en este paseo por el casco histórico de Cáceres y después de haber pues hecho un viaje por esos recuerdos, ¿no?, de esa etapa de tu vida, en esos lugares tan maravillosos, ¿no?, que sirven de telón de fondo de esos poemas que contienen este poemario del que hoy hablamos. Y te he querido traer hasta este sitio, hasta este lugar, que como yo sé que tú también eres muy metafórico, como buen poeta, Sí. desde esta altura de la Torre de Bujaco, que además tiene una relación histórica con el mundo árabe, ¿no?, porque es Efectivamente, una sí. construcción genuinamente árabe de nuestro casco histórico, para que desde aquí, desde esta altura, desde donde vemos gran parte de la ciudad y la belleza, ¿no?, que todo esto encierra, pues reflexionemos precisamente sobre algunos temas que encierra tu poemario en una parte concreta donde hablas con mucha sensibilidad de la paternidad, ¿no? Entre otras muchas realidades de la vida, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la paternidad en tu vida? Porque tú tienes tres pilares muy importantes, ¿no?, en tu vida, que son tus hijos, tus padres y tu mujer, y que de alguna manera se van entrelazando a lo largo de los poemas en las distintas partes que tiene el poemario. ¿Qué papel jugó la paternidad? Bueno, pues efectivamente hablas de esas tres líneas muy importantes en mi vida y claro, soy una persona, en mi casa sí que somos muy familiares todos y tenemos muy buena relación padre e hijo y con nuestra madre, y somos dos hermanos, dos hermanas y mis padres.
y siempre hemos estado muy unidos. Lo que sí ha supuesto para mí tener un niño, bueno, un cambio como a toda persona conocida, vamos, ha sido un cambio completo en mi vida. Un hijo pues pasa a formar parte de una nueva experiencia, para mí la más importante que he tenido hasta ahora, y bueno, a mí me ha marcado desde el primer momento tener un hijo. Mi mujer, como dices, podría enlazar en cuanto a la poesía que transmite este libro en la parte tercera, antes de cerrar el libro con el último poema, La estatura de un hombre. Hablo y interconecto de alguna manera los lazos familiares entre padre, hijo, mi hijo, yo y bueno, mi mujer de alguna manera también aparece en el libro. Como bien has dicho, tengo una gran relación con el mundo más que árabe, con Marruecos. Mi mujer es de allí, de Marruecos, y bueno, y nuestro hijo pues fue una alegría para nosotros. La estatura del hombre me parece un título precioso, ¿no?, para esa tercera parte del poemario. La estatura de una torre como la que nos encontramos, y desde esta altura, y nunca mejor dicho, yo quisiera saber, Mario, si cuando uno es padre y se pone ya en los zapatos de padre, después de haber sido antes hijo, lógicamente, uno se da cuenta de la altura a la que ha estado el padre que uno ha tenido y lo que uno va a tener que afrontar a partir de ahora para poderlo hacer igual con sus hijos, ¿no? ¿No te vistes un poco en ese pensamiento, ¿no?, en esa situación? Desde luego, Ángel, tienes toda la razón. Siempre es un reto, como primero como hijo, intentar llegar a la altura de un padre. Mis padres nos han criado de una manera ejemplar y para nosotros son pues lo más importante que podemos tener. Y esos valores que nos han ido transmitiendo son los que a mí me gustaría intentar transmitir a mi hijo. Así lo intento manifestar en algunos de los poemas en los que interrelacione o uno de alguna manera esos lazos que me unen a mí con mi padre, siendo mi padre semejanza y ejemplo de como persona. Para mí es una persona que es ejemplo sin duda, y luego a través de mi persona me gustaría que mi hijo consiguiese pues seguir la misma trayectoria vital que mi padre ha sido un ejemplo a seguir y que sigue siendo un ejemplo a seguir para mí, y ojalá sea así. Hay un poema, bueno, hay muchos poemas maravillosos que yo les aconsejo que los lean porque tienen muchísima sensibilidad y mucha conexión con la paternidad y con realidades de la vida muy bonitas, pero hay uno que encierra un recuerdo, una experiencia vital muy bonita con tu padre y el mar. Efectivamente, sí. Pues el mar siempre me ha sugerido momentos muy llamativos en mi vida, y bueno, creo que se repite en varios de mis poemarios. El mar, siempre hay algún poema en el que toco el tema del mar, y bueno, a través de esa unión que he dicho antes del padre y el hijo, yo recuerdo como de pequeño mis padres me llevaron al mar por primera vez, y fue una experiencia única. Bueno, lo recuerdo así entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero el día que yo decidí, yo viví en Casablanca bastante tiempo, y el día que decidí llevar a mi niño al mar, pues lo llevé con una alegría y con una emoción intensísima. Yo lo vi que entraba en el agua, que tocaba las olas, que tocaba, y bueno, era como si yo volviese a la infancia y de alguna manera también estuviese en contacto con todo ese mundo de la paternidad del que estamos hablando, y el mar para mí es un elemento muy importante. El mar de alguna manera transmite pues la vida, ya aparece en la literatura y en la poesía constantemente, como sabéis. Claro, porque la paternidad te ha hecho volver otra vez a viajar a tu propia infancia, ¿no?, a través de tus hijos. Así es, así es. Mi hijo pues ha sido clave para escribir este libro, al igual que esos recuerdos que tengo yo como hijo. He intentado unir y solapar todas esas experiencias vitales
para que el libro tomase forma en ese sentido, en el sentido de experiencia vital y paternal. Fíjate que en alguna ocasión yo ya había estado aquí grabando también un programa, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo con un encuentro personal con alguien, ¿no? Con un invitado, ¿no? Y charlar y reflexionar, ¿no? Pero ya desde aquí arriba, que uno ve toda esta imagen preciosa del casco histórico, la ciudad maravillosa, en este atardecer, ¿no? Hemos venido a una hora, yo creo que es una de las más bonitas, ¿no? Para tener una vista de Cáceres impresionante. Esto a la gente que tenemos una cierta sensibilidad, y yo también en ese aspecto me identifico mucho contigo, ¿no? Que nos sugiere mucho la luz del sol, de pronto un pájaro que canta y siempre te evoca un recuerdo o una emoción. Desde aquí arriba, ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, preguntarte, ahora que, como hablábamos con Santiago Cambero, ¿no? El sociólogo que nos ha acompañado en la primera parte del programa, los cambios, la transformación social que está teniendo nuestra vida, ¿no? Con la pandemia, si tenemos que ver todo este horizonte que estamos viendo, ¿qué horizonte vislumbras tú? Y sobre todo, ¿cómo te gustaría que tus hijos bueno, pues pudieran disfrutar de ese horizonte de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues Ángel, fíjate, yo lo que esa emoción que tú dices que transmite este lugar, como muchos lugares que los poetas sentimos especialmente, los poetas y mucha gente, no tienes por qué ser poeta para emocionarte en ciertos sitios, pues me evocan el momento de la contemplación. Para mí, poder estar ahora mirando y disfrutando de este pequeño placer, aunque sea unos instantes, un ratito, una puesta de sol, pues es algo que no lo puedes tener a la mano, en tu mano todos los días, y por eso hay que aprovecharlo, desde luego. Y luego me pregunta sobre cómo veo la vida futura de mucha gente. Quizá esa contemplación, esa emoción, ese detenerse y mirar más allá de nosotros mismos es lo que le está faltando mucho a la sociedad actual. De alguna manera estamos demasiado acelerados. Para mí va todo demasiado rápido a veces, demasiado rápido, y no nos paramos en esos detalles que nos hacen más humanos y que nos dan mucho temple para disfrutar de la vida. Para mí disfrutar de la vida es disfrutar de esos pequeños placeres. Pues con todas estas impresiones, desde esta zona maravillosa, desde este punto de la Torre de Bujaco, y estas reflexiones que encontramos en tu poemario y que nos ha conmovido mucho, ¿no? Porque tocas muchas realidades, muchos temas personales también, pero que al fin y al cabo son comunes a la vida de cualquiera. Tengo que decirte que ha sido un placer, Mario, volverte a ver, reencontrarme con ese compañero, con ese amigo, por un motivo muy especial, que es hablar de lo que te gusta y hablar de esa parte de tu vida como escritor, de ese trabajo maravilloso, que aunque la vida de los poetas pasa tan rápido como cuando uno pasa las hojas de un libro, de pronto ya pues te ves inmerso en otro proyecto literario, con nuevas emociones, con nuevas experiencias vitales. Sí es cierto que los que hemos leído ese poemario hemos aprendido muchas cosas de él, o por lo menos nos hemos parado y nos hemos detenido, como muy bien decías, a pensar en cosas que a lo mejor teníamos un poco olvidadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Ángel, por vuestra acogida, y ha sido un placer estar con Sentir Cáceres. Me habéis tratado de manera excepcional y bueno, animo a todo el mundo, sobre todo a que lea el poemario, porque lo que tú dices, la poesía trata temas no personales, sino universales. Esos pequeños sentimientos que yo expreso y que parecen que son particulares son los mismos sentimientos que puede sentir cualquier lector y cualquier persona. Así que muchísimas gracias. Mucha suerte, gracias.
Pues llegados ya a este punto del programa en el que es habitual tener siempre ese contacto, ¿no? Y esa cercanía con los artistas de la región, con los artistas de Cáceres, en un lugar verdaderamente maravilloso, en la Plaza San Jorge, donde bueno, pues se han hecho tantísimos eventos culturales. Ha sido testigo verdaderamente de cosas maravillosas a lo largo de la historia de esta ciudad. Y en la historia de esta ciudad, en la historia cultural y sentimental de Cáceres, pues aparecen nombres de muchos cacereños y cacereñas que han hecho cosas muy importantes para la cultura. Y hoy tengo el honor y el lujo, porque yo creo que es lujo, de poder hablar con una de las personas que a mí me ha despertado más curiosidad por precisamente no solo la trayectoria artística que lleva desde finales de los 70, los años 80, movida cacereña y todo lo que ha supuesto a nivel musical y a nivel también artístico, sino porque en épocas difíciles como la que estamos atravesando no deja de ser un activista cultural, de ser una persona que está luchando para que la cultura en Cáceres siga hacia adelante, no para. Y es un nombre importante en la historia sentimental de nuestra ciudad. En él, en su corazón, se entrelazan, se entremezclan, conviven miles de experiencias, incluso de otras décadas, que le han hecho ser un artista polifacético, un estilo musical ecléctico de muchas influencias, pero lo más importante de todo, que para ser un gran artista hay que ser una buena persona, y en él confluyen esas dos cosas. José Asecas, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, Ángel. Bueno, como te he dicho antes, un placer que estés con nosotros. Un placer para mí. Y en primer lugar quiero darte la enhorabuena, además te la transmito con mayúscula en nombre de muchos cacereños y cacereñas, por tantas cosas como has aportado en tu trayectoria en Cáceres. Que si no me aburro. ¿Te aburres? Claro, tengo que hacer cosas, si no me aburro. Pues no te ha dado tiempo de aburrirte en estos últimos años, sobre todo con la dificultad, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Con la dificultad de esta época que no es fácil. No, ahora mismo estamos en una época en que cualquier actividad cultural cuesta mucho trabajo sacarla adelante, con mucho esfuerzo. Hay mucho miedo en general en la sociedad, en los artistas, en las instituciones, y las cosas cuestan trabajo, pero no podemos dejar de vivir y tenemos que hacer cosas, porque si no se acabaría la vida y no vamos a consentirlo. El único arma que tenéis, la gente como tú, es la canción, el arte, la canción de autor, la poesía, porque en ti confluyen muchas artes, no muchas manifestaciones, y bueno, y ahí estáis, ¿no? Aportándole a la ciudad esa vida que verdaderamente pues no es fácil en estos tiempos. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas contigo en este programa. Lo primero que no quiero que se nos pase es la próxima cita que vas a tener con el público de Cáceres en ese encuentro maravilloso, solidario, que organiza Paco de Borja en colaboración con muchas personas, siempre para un fin benéfico, algo también muy importante que hay que resaltar, Cantautaria. Correcto. Concretamente el próximo día 20 de enero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro, con artistas de Cáceres maravillosos, y entre ellos pues estás tú. Pues sí, es un honor, primero que cuenten con uno, y segundo participar en actividades solidarias. Yo también estoy acostumbrado a pedir a mucha gente, y para recibir hay que dar. Y está claro que las actividades solidarias hay que mantenerlas, sobre todo cuando es por una causa como la que se está haciendo este año con Cantautaria, y encantado de estar ahí, por supuesto, y compartir escenario con grandes artistas. Bueno, por supuestísimo el Plenamun, algo que hace no mucho tiempo implantaste en esta ciudad con bastante éxito, aunque hay que decir que lógicamente es muy difícil que ahora las cosas salgan como quisiéramos, hay que adaptarlas, hay que ajustarlas, contar con la participación de la gente, por poca que sea, siempre es muy importante en estos momentos, pero es algo que le ha dado a la ciudad también pues un empuje muy bonito y una experiencia cultural maravillosa. Pues estamos orgullosos de Plenamun, que se hace con mucha gente, muchos artistas, muchas colaboraciones, y queremos llevarlo a más sitios. Para esta próxima temporada de mayo a octubre probablemente vayamos a varias ciudades extremeñas. También seguramente salgamos ya fuera, y tenemos un compromiso en Italia y en Argentina. Y bueno, queremos que Plenamun se haga grande y que las noches de luna llena contribuyamos los artistas y los ciudadanos con un granito de arena
a un mundo mejor, más sostenible, porque vamos a pedir que se apaguen las luces, un poquito de ahorro y luego pues homenajes a la luna, por todos. Estamos viendo algunas imágenes de otras ediciones del Plenamun en Cáceres, ¿no? Y es la idea que resaltas es muy importante, ¿no? La sostenibilidad, el defender al planeta a través de todas las artes entremezcladas. Incluso hace muy poco tiempo, no mucho, aquí en esta misma plaza tuvisteis también unas actividades, ¿no? En la edición del Plenamun, que fue estupendo y eso es maravilloso, ¿no? El poder contar con todo eso es invitamos a muchos tipos de artistas locales a que colaboren y la respuesta es fantástica. La gente es muy generosa. Sobre todo también hay que tener en cuenta que el mensaje de sostenibilidad y de ahorro en un marco tan bonito, con esta belleza que hay, la luz que produce la luna, invita a que la gente sea generosa. Entonces, básicamente damos la oportunidad de que salga la parte buena de todo el mundo, y sale, ya te digo yo que sale. Bueno, más de 150 canciones compuestas a lo largo de tu trayectoria, con libros de poesía ya publicados, participando, como decimos, en eventos culturales, formando parte de la historia sentimental de Cáceres. Esto es fácil, se dice muy pronto, pero claro, cuando yo empiezo a leer sobre ti y empezamos a hablar, uno lo que quiere saber es de dónde puede proceder toda esta capacidad artística o de dónde le puede venir a uno todo esto. Yo claro, tengo, ya tu padre... Sí, un padre y una madre con rama artística. ¿Eran artistas? Sí. Mi padre era un operario de Telefónica, pero cuando se jubiló se metió en 3 coros. Yo desde pequeño estoy escuchando música. Le echaron de uno porque no podía estar en todos los ensayos y en todas las actuaciones, pero se metió en 3 coros. Y mi madre era profesora de plástica de la universidad, y toda la parte artística relacionada con la estética, la plástica, pues también la hemos tenido cubierta desde pequeño. Y esa influencia hace pues que tenga hermanos artistas y emprendedores en todos los sentidos, con lo cual encantado de moverme en ese ambiente y poder dar rienda suelta y canalizar mis inquietudes artísticas, que ya te digo yo que es fantástico. Cuando tienes algo que decir, si lo puedes decir, lo haces y te quedas a gusto. Es lo que hago. Claro, en tu caso con la canción de autor, ¿no? Que siempre es un género muy ligado a una causa social. Tú, por tu trayectoria, también porque perteneces a una generación que le tocó vivir la movida de los 80 en Cáceres. Sí. Con ese grupo de Percance La Place que forma parte, ¿no? También de la historia musical y cultural de la ciudad. ¿Qué años aquellos? Fantástico. ¿Qué época? Y cuánto le aportasteis a la ciudad musicalmente y culturalmente, ¿no? Éramos jóvenes en una época perfecta. Yo estoy convencido de que si mi padre o mi hijo lo hubiera tocado con 20 años vivir los años 80, hubiera sido igual de fiera que soy yo, o que fui yo en esa época. Estoy convencido que se dieron unas circunstancias y a nosotros nos cogieron en el mejor momento de la vida. Había hermanos pequeños que no se enteraban y había padres que flipaban con nosotros, pero nosotros estábamos allí en el mejor momento y lo disfrutamos. Y además era contagioso, y eso es una cosa que repercute pues en la vida cultural. Ya hay un libro fantástico de la movida y hay muchos testimonios, y me alegra mucho haber sido parte de ese pequeño momento de la historia de Cáceres. Bueno, fue un pequeño momento y un gran momento, ¿no? para la cultura. Te he leído en algunas entrevistas contar que fue como una explosión de libertad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro. Y que la forma de darle salida a toda esa libertad en aquel momento era el arte. Todo el mundo, o casi todo el mundo, hacía algo que tenía una expresión artística, ¿no? Es que eso es una cualidad del ser humano que la educación que tenemos, todos los niños, lo primero que hacen es pintar y hacen música, y cuando acaban la etapa escolar te cortan ese rollo, no sé por qué. O sea, la expresión artística es fundamental en el desarrollo de la persona, del ser humano, y nosotros pues nada, empalmamos la niñez con la juventud en un buen momento y pudimos hacer cosas, y además era muy divertido ponerte la ropa de un amigo que hacía ropa, o irte a una sesión de fotos, o que vinieran al ensayo, o irnos a un concierto todos juntos a un pueblo, o bueno, era todo mezclado y alimentándonos unos de otros, muy entretenido. Y convertisteis a Cáceres en un referente, ¿no? A nivel cultural dentro de lo que era nuestra comunidad, nuestra provincia, porque si bien es cierto que la movida de los 80 empezó en Madrid,
y aquello ya se fue expandiendo a las capitales de provincia. Cáceres tuvo su propia movida cacereña, la reivindicáis los mismos que la protagonizasteis en aquel momento, y fuisteis referentes para muchos jóvenes. Sí, pero era una cosa inconsciente, o sea, nosotros no sabíamos que estábamos siendo referentes, simplemente éramos, y nos comportábamos como nos salía del alma, y con la gente que teníamos alrededor hacíamos cosas, y si había unas condiciones socioeconómicas, sociopolíticas favorables, pues eso hizo que avanzáramos y que hubiera más testigos. Date cuenta que en aquella época la universidad y más el campus de Cáceres estaba efervescente, ¿no? Entonces había otro tipo de participación, no solamente de participación subido a un escenario haciendo cosas, sino de gente que recibe, porque es fundamental la comunicación con el público, del tipo que sea. Bueno, esa comunicación con el público tú no la has perdido. Después a lo largo de todos estos años te has sabido perfectamente buscar la vida con todo ese bagaje que tienes, mezclando estilos, buscando tu propio estilo ecléctico en la música, cantando, tocando, interpretando solo, con grupos, con dúos. Siempre te has sabido buscar muy bien la vida en el ámbito musical, ¿no? Eres como yo a lo mejor esa expresión de buscarse la vida, yo simplemente he dado rienda suelta y he encauzado mi necesidad. Unas veces tienen medios y otras veces no. Si yo tuviera dinero probablemente me iría a tocar con la Orquesta Filarmónica de Moscú. Pero bueno, si no, pues te apañas con tu amigo Lete, que toca la guitarra de maravilla, y al final transmites lo que quieres, que es unas letras y una música que te salen del alma. Y eso, claro, el formato pertenece a otro ámbito donde no me quiero entretener, porque quizás ya se nos ha pasado la edad de triunfar o de acceder, pero tú vas haciendo cosas y ahí quedan. Y hay gente que les gusta, pues que lo disfruten, ya está. Por eso te he leído muchas veces decir que tus letras, las que tú compones, ¿no?, son para un público, bueno, un público inteligente, son letras sugerentes que tocan ese punto reflexivo del ser humano, ¿no? Y eso al fin y al cabo es lo que buscas, ¿no?, con tu trabajo, ¿no? Que la gente cuando te escuche se quede con algún mensaje, ¿no? Pues sí, es interesante transmitir cosas positivas y cosas buenas. Yo soy, por carácter y por tendencia, soy optimista y positivo, y entonces si puedo transmitirlo, pues lo hago. Luego, claro, te enamoras, te da pena, te dejan y tal, y eso también genera mucha literatura y mucha música, pero no me lo planteo, o sea, son cosas que me salen, además es por época, ¿sabes? Hay unas épocas que produzco más de una cosa, otras. En la pandemia me he escrito una novela y está ahora ya por ahí moviéndose en las editoriales a ver si la publicamos, porque no podía estar todo el día ensayando por ordenador, ¿no? Yo que sé, era otro ritmo, y digo, vamos a no perder el tiempo. y algo hemos hecho, por lo menos. Bueno, un libro de poesía también maravilloso, ¿no? Sonetos, que también es un ejercicio intelectual difícil, que es un reto personal, el rimar, el buscar las palabras, el mantener el tiempo, la rima, pues es un reto. Y tengo una cabeza caliente y le tengo que dar un poco de caña, porque si no me aburro. También tengo cosas de poesía libre y luego escribo artículos, normalmente cada 15 días o 20 en Abuela Pluma, pero lo de los sonetos era una cosa que siempre me ha gustado. Y nada, y como lo puedes hacer, lo haces, ya está. Y encima tienes la suerte de tener amigos como Letras Cascabeleras que te apoyan y que te editan el trabajo. Bueno, pues ahí queda. La verdad es que ahora que hablabas de la pandemia, ¿no?, de ahí compusiste un tema que es "Y ahora", ¿no?, para los eclécticos, ¿no? Sí. Bueno, ese tema no estaba hecho para la pandemia, pero se grabó en la pandemia. Nosotros justo antes de la pandemia ya habíamos tocado allí en el Festival Europa Sur, con bandas, que no es lo mismo tocar una persona o dos que tocar con una banda, y esa era la canción que más nos apetecía reproducir, con el sistema este de que cada uno en su casa hace coges una claqueta y cada uno toca su instrumento y luego lo enganchas, y esa canción no era de pandemia, pero era en la pandemia. Claro. Pero ahí queda. Claro, así es. Bueno, y un artista como tú, de una generación que ha vivido tantas cosas, ¿no?, tantas experiencias que llevas ya en la mochila, ¿no?, de tu vida, ¿no?, experiencias artísticas, experiencias vitales, ¿no?,
¿Qué le pide ahora a la vida desde el punto de vista artístico, ¿no? En este momento que es un poco complicado en nuestra ciudad como en el resto del mundo? ¿Qué retos tienes por delante? A mí me gustaría llevar Plena Moon al mundo entero. Ese es un sueño y es a mí me gusta soñar a lo grande, porque si no te quedas en... Yo voy a lo bestia, entonces quiero que dentro de 10 años se apaguen las luces, las noches de luna llena en el mundo entero. Bueno, pues estoy trabajando en ello. Hemos empezado por Cáceres, voy a darle un toque a los paisanos extremeños. La semana que viene me voy a Fitur a venderle la moto a todo bicho viviente. Y claro, como la idea es bonita y gusta, y no les compromete a nada más que tienen que apagar la luz. Y luego ya iremos haciéndole los homenajes en la medida que podamos en cada ciudad, porque yo tampoco puedo estar en todos sitios, pero hay que salvar al mundo y este es un pequeño detalle. Y la luna es un referente enorme, enorme en cualquier cultura, está por encima de todo. Sábado 22 de enero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres, el Cantautaria, con José Asecas y muchos artistas de la región y de nuestra ciudad. Acompañado por Lete Trujillo. Ahí estamos, acompañado Siempre, por Lete Trujillo. Siempre. Y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por haber Muchísimas venido. Gracias, Ángel, y bueno, ahora vamos a disfrutar un poco de tu música. ¿Qué tema nos vas a interpretar? Se llama Subiendo, es una canción, es un soneto al que le he añadido otros 2 cuartetos para darle más estructura, porque el estribillo, que es muy raro, son los 2 tercetos, y es sobre una secuencia que hizo Lete, y en un día de inspiración entró el soneto. Yo había echado otra canción, pero dice, mira esta secuencia, y entonces lo encajamos y encantado. Así que muy bien, Subiendo. Pues vamos a disfrutar de eso. Subamos. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gozan mis sueños de días de gloria, redondos y claros como tus ojos, y son mis deseos ricos manojos de luces de fiesta y fuegos de euforia. Mis ganas encuentran satisfactoria la fuerza que brota de mis despojos, que limpia del tiempo colores rojos y al tiempo presente presta memoria. Días que hacia el mar caminan ciegos cuando la ilusión se viste de gala y distingue verdades en los juegos. Noche que a la fortuna le señala en qué lugar dejar los apegos y tomar lo que la vida regala. Solo mis actos contarán mi historia de bríos sonoros más que de flojos, más que de mis risas, que de mis enojos. Llevan en su intención dedicatoria, siguiendo mi dedo y su trayectoria, buscando la luz con mis anteojos. Apago voces y echo los cerrojos a cuanto me impida cantar victoria. Días que hacia el mar caminan ciegos cuando la ilusión se viste de gala y distingue verdades en los juegos. Noche que a la fortuna le señala en qué lugar dejar los apegos y tomar lo que la vida regala. Lo que la vida regala, subiendo voy. Lo que la vida regala, estoy. Lo que la vida regala, subiendo